Muy buenas noches, es miércoles, retomamos Alicante hoy después del parón navideño y como siempre empezamos el año dispuestos a compartir con ustedes todos aquellos temas que son actualidad, que les preocupan, que les pueden aportar algo en su vida cotidiana, a la hora de tomar una decisión, a la hora de decantarse por un servicio, de decantarse por una opción. Y bueno, pues como saben, desde hace unas semanas nosotros tenemos en Alicante hoy al abogado Pedro Beltrán. Él es el presidente de la Asociación Europea de Abogados y como referente en lo que él hace, pues todas las semanas, cada 2 semanas le tenemos aquí para abordar temas que sabemos que son de su interés. La verdad es que es una sección que está teniendo una gran acogida porque sobre todo intentamos que tenga un tono muy práctico. Y hoy lo vamos a hacer también. En primer lugar, vamos a saludarle. Pedro, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias por invitarme otra vez. Y bueno, pues lo que comentaba con los telespectadores, la verdad es que hemos tenido felicitaciones por parte de la gente que se ha visto reflejada en esos casos que siempre intentamos, tanto tú como yo, que sean prácticos, que nos pueden ocurrir a todos en un momento de nuestra vida y que a lo mejor pues desde este espacio que venimos manteniendo desde hace aproximadamente un mes, pues podemos ayudarles, ¿no?, a que tomen una decisión. Hoy lo vamos a hacer también con un tema que preocupa y que pues bueno, es desgraciadamente más habitual de lo que nos gustaría, y es el maltrato. Sí, es un tema muy de actualidad y que afecta a muchísima gente, muchísimas mujeres y a muchísimos hombres denunciados también. Matiz importante, porque a veces pensamos pues eso, que siempre es la mujer la víctima. A veces pues una denuncia errónea o con un sentido diferente al que debería tener, pues también puede acabar con un hombre que termine siendo él la víctima, ¿no? Sí, son los menos los casos, en realidad son los menos los casos, son pocos casos, pero efectivamente algunos hay. También hay casos de denuncias de hombres contra mujeres, pero también son muy minoritarios. Y además el tratamiento legal es completamente diferente. ¿Es diferente ese tratamiento legal hacia el hombre que denuncia un maltrato? Completamente distinto. En esto creo que a las mujeres os han dado un arma privilegiada. Y que quizás se ha extendido un poco en el sentido de que se ha extendido el tema del maltrato a cuestiones que propiamente no son maltrato. Y al final se confunden, como son tantos los casos, casi los casos graves no se tratan con la gravedad que deberían y los casos leves se tratan con más gravedad de la que deberían. Pero el sistema sí que es completamente distinto, sí. No sé si quieres que entre ya o más adelante. Vamos a entrar en materia. Por ejemplo, vamos a ver, comentábamos hace un momento fuera de cámaras que realmente y afortunadamente pues los casos más extremos son los menos, pero quizá los más leves son los que más abundan y quizá en los que más reflejados se puedan ver nuestros telespectadores y nuestras telespectadoras. Hablemos de un caso práctico, Pedro, del caso de una pareja que tiene una discusión y hay unos insultos, unos gritos, un empujón, en fin, un tira y afloja de una discusión de pareja que acaba en denuncia por maltrato. En este caso, ¿qué ocurre? Bien, tú me hablas de insultos, gritos, empujón. Bueno, puede ser simplemente con insultos o gritos, es decir, un caso muy frecuente en el que seguro que se verán reflejados muchos de nuestros oyentes, porque yo he tenido varios casos de estos, muchos casos de estos en el despacho, desde la doble perspectiva de la mujer y del hombre, es decir, he atendido a mujeres que han denunciado y he atendido también a hombres denunciados. Un hombre denunciado porque ha insultado a su mujer y le ha llamado eres una zorra, o algo más grave, o eres una puta, o vete a la mierda, o no te aguanto más, o lárgate de casa, con un tono muy agresivo y muy fuerte. La mujer ha grabado esta conversación con el móvil o con cualquier otro dispositivo que permite la grabación. La mujer se va a la policía, es el sistema que se sigue acompañada por un letrado en muchas ocasiones, o bien sola. Va a la policía y automáticamente la policía, solo con la denuncia, la investigación es mínima, es el 99% de las mujeres que denuncian, la policía les atiende y manda a detener a la pareja, al marido, en fin, o pareja de hecho, lo manda a detener al propio domicilio. Este es el sistema
rápido en la primera fase. Siempre hay detención cuando media una denuncia por violencia. Siempre hay detención cuando media una denuncia por violencia. Es cierto que la policía hace una mínima investigación, pero mínima, es decir, trata de ver si realmente existe verosimilitud, si el relato es verdadero, el que está efectuando la víctima, pero ese filtro se pasa siempre, es decir, en 99% de los casos el filtro se pasa. Va la policía y detiene a la persona inmediatamente, llaman a la puerta, queda usted detenido. Lo meten en el coche patrulla y lo llevan al calabozo a la persona. Tiempo que pasa en el calabozo, máximo 72 horas, 3 días. Los 72 horas en un calabozo se pueden hacer muy largas. Sí, por el testimonio que tenemos de los hombres que han pasado por nuestro despacho y que han estado en el calabozo, efectivamente se hacen largas, porque el régimen en el calabozo es mucho más duro que en la cárcel. Es decir, para empezar, lo primero que hacen es que quitan todas las cosas que llevas encima, quiero decir, les quitan pues el reloj, los cordones de los zapatos para evitar intentos de suicidio, en fin, y les dejan encerrados allí. Depende de la hora de la denuncia. Si la denuncia es por la tarde, tiene asegurados 2 días la persona. Si la denuncia es por la mañana, puede tener suerte, reciben las diligencias policiales el mismo día y al día siguiente, es decir, pasa una noche, no 2 noches. Y el régimen, según nos han contado las personas que han estado dentro, es curioso porque, pues por ejemplo, a título de anécdota, el régimen alimenticio que nos han informado es el desayuno, son unas galletas con un brick de zumo, un mini brick de zumo. La comida, esas mismas galletas, bueno, otro paquete, no las mismas, con un brick también y con unas natillas. La cena, galletas con el brick. Esa es la dieta durante los 2 o 3 días. No hay más. Es curioso, nos dicen a título de anécdota que piden agua y no les dan agua, con lo cual les tienen 2 días sin beber agua, lo cual no debe ser muy sano. No, la verdad es que no. Y el trato aparte, pues algunas anécdotas, pues por ejemplo las luces durante la noche. Nos han comentado varias personas, si solo fuera uno no hubiéramos hecho mucho caso, pero son varios los casos que nos han dicho que en las luces, pues de repente hay una luz fortísima, que no te deja dormir, de repente la luz la apagan completamente, oscuridad completa, de repente una luz tenue y que eso lo van cambiando durante la noche. Aparte que te despiertan a las 4 de la madrugada para tomarte la ficha policial, etcétera. Y luego no hay noción del tiempo, porque como te han quitado el reloj y hay oscuridad, según nos cuentan, pues entonces no tienen noción del tiempo, de lo que está pasando y de cuánto tiempo pasa. Preguntan, según nos dicen, y les contestan los policías, pues es la hora de tu puta madre. O alguno no, alguno le contesta la hora, pero al parecer la hora confundida. En fin, hay que bueno, se puede entender perfectamente por parte de la policía. Es general todas estas impresiones, ¿no? Por lo que me cuentas, son muchas personas, 8, 10, 12, 14 personas, no sé. Y a través de tus clientes has tenido... Es muy coincidente el relato, es decir, es normal la pregunta, ¿no? ¿Qué tal el calabozo? Claro, claro. ¿Qué tal el hotelito? ¿Cómo ha ido? Y la dieta... Pues sí, hay gente más fuerte que se lo toma bien y se ríe abiertamente de la experiencia. Después, el mismo día o unos días después. Otros no, otros lo llevan como una frustración y cada vez que ven un coche de la policía lo toman muy mal. Claro. Y creo que quizás hay muchos ingresos en el calabozo que no están justificados. Eso te iba a preguntar, Pedro, ¿el tratamiento es exactamente el mismo y la fórmula que se aplica cuando se recibe una denuncia de maltrato por parte de la policía con esa detención es siempre la misma en los casos graves y en los casos leves? Exacto, no hay una diferencia, ¿no? Esto es lo que yo no encuentro justificado. Creo que no puede ser que a una mujer que le hayan pegado una paliza, que eso debe ser gravísimo, un tema súper grave y que merecería una pena de 5 años de cárcel, se trate igual en cuanto al procedimiento, en cuanto a la forma y casi en cuanto a las consecuencias que una discusión subida de tono en una pareja. Porque entonces, ¿dónde está? Vamos a ver, si la base del tema es el poder mayor que tiene el hombre sobre la mujer, esto es la base de la esencia del tema, ¿no? Por la mayor fuerza física, eso ya se cae si hablamos de cuestiones ya no físicas, sino psicológicas o una discusión. Además, realmente, yo no tengo nada claro que los hombres sean psicológicamente más fuertes que las mujeres. Creo que al contrario, y sobre todo en la época actual que vivimos. Es decir, los hombres son más débiles psicológicamente, más fuertes físicamente, sí, por una cuestión de complexión física, etcétera, de evolución desde hace muchos siglos.
pero psicológicamente no. Por supuesto que tiene que haber denuncias por maltrato psicológico y hay casos gravísimos de maltrato psicológico, pero no encuentro justificado que ya el tratamiento sea desigual. Es decir, vamos a ver, una discusión subida de tono en la que un hombre insulta a una mujer es un tema de maltrato o de violencia de género, que es grave y es delito, y lleva aparejado calabozo y pena de prisión, que es lo peor. Es decir, normalmente la media es 1 año de prisión para una cuestión así. Sin embargo, si es la mujer la que denuncia por lo mismo, es decir, el mismo insulto, etcétera, no es delito, es falta. Esto es, yo no lo encuentro justo. Es decir, insisto, el maltrato es un tema gravísimo. Deberían tomarse las medidas más severas, todavía más de las que hay contra los maltratadores. En mi opinión, las penas incluso se deberían elevar. Pero a la vez que se deberían elevar unas, se deberían rebajar otras, porque si no estamos englobando en el mismo saco conductas que no son maltrato y al final ya pierden la legitimidad las denuncias. Claro. Y es cuando se empieza a hablar de denuncias falsas, que es un mito, porque hay poquísimas denuncias falsas. Y se empieza a hablar de otras cosas, es cuando las mujeres a veces abusan del sistema para conseguir un divorcio rápido, para conseguir la custodia, porque el divorcio lo consigues en 24 horas. Claro, entonces es un sistema ideal para muchas mujeres y estamos mezclando conductas que no son maltrato, porque ya empezamos a llamarle maltrato a todo. Y bueno, todos en nuestras parejas hemos tenido discusiones subidas de tono. ¿Qué ocurre? ¿Que si la mujer aprovecha para grabar con el móvil eso debe llevar a un calabozo? Yo creo que no. Demos un paso más. Ya se ha producido esa detención y llega el momento en el que se celebra ese juicio rápido, que además pues es, como comentabas, como muy tarde, 72 horas después. Sí. Tú comentabas que hay mujeres que en el caso de un insulto pues graban con el móvil, pero es imprescindible que haya una prueba, porque si no existe esa prueba, algo donde sostener esa detención y posteriormente pues una posible condena, es difícil que a ese hombre o a ese presunto maltratador se le condene, ¿no? Vale, es cierto, es completamente cierto lo que dices y está muy bien expuesto, pero esa prueba puede perfectamente existir y basta el testimonio de la víctima, no es necesario un tercero. Lo que pasa es que el juez tendrá que valorar la credibilidad de esa denuncia y es otra vez en donde entramos en el mismo problema anterior. Es decir, como se abusa muchas veces del sistema para cosas que no son realmente maltrato, pues ya hay determinados jueces que no están creyéndose las denuncias. Claro. Pero precisamente por ese abuso que se está produciendo. Un empujón, bueno, un empujón es raro que sea un empujón aislado sin gritos, eso no es muy normal. También habrá que ver qué empujón y de qué envergadura, quiero decir, y si ha habido, está muy mal empujar, por supuesto, en cualquier circunstancia y condición, está muy mal empujar. ¿Qué recomendaría yo a las mujeres? Que graben, porque cuando a una le han insultado un día, la van a volver a insultar dentro de 2 o 3 días, y si es un episodio aislado tampoco está bien llevar al hombre al calabozo, me parece a mí, en fin, eso ya está en el criterio de cada una, en fin, por uno que le hayan insultado un día, llevar calabozo, bueno, puede tomar las decisiones que quiera con respecto a esa pareja, pero no necesariamente tiene que quizás aprovecharse en algunos casos de mujeres, la inmensa mayoría no, aprovecharse del sistema para acabar con un matrimonio que no desea y obtener en, como dices tú, 72 horas, normalmente son 24 o 48, no suelen llegar a 72, obtener en 1 o 2 días el divorcio, porque el pronunciamiento es automático, es decir, el hombre sale de su casa al calabozo y del calabozo se va a la calle, porque ya no vuelve a la casa, a no ser que gane el juicio. Si gana el juicio, vuelve a la casa. Si no gana el juicio, que es raro que se gane el juicio, de todas maneras tampoco hay tantos, o las medidas iniciales, no vuelve a la casa, ya está fuera. Puede ir a la casa acompañado por la policía a retirar sus pertenencias. No hay nada en España que funcione mejor. Yo no conozco ninguna otra institución, desde luego los juzgados no, ni en general no conozco ningún sistema al que se le hayan dotado de tantos medios como este. Y aún así, Pedro, se siguen produciendo demasiadas muertes al año. Hablemos en este caso, aunque sea un momento de los casos más graves. Hay mujeres que denuncian, mujeres que consiguen órdenes de alejamiento, una cuestión que también abordaremos ahora, y aún así, el final es muy trágico en alguno de los casos. ¿Qué es lo que falla? ¿Cuál es el eslabón en este caso que falla en esos casos en los que
no se puede proteger a la mujer a pesar de saber que tiene un riesgo inminente, a pesar de haber dado a la Administración los pasos que hay estipulados para evitar ese riesgo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay casos que terminan todavía trágicamente? Falla la ley, falla claramente la ley está muy mal concebida, la ley es absolutamente desastrosa desde mi punto de vista. Porque, insisto, se están tratando como iguales situaciones completamente desiguales. Hagamos una ley de verdad contra el maltrato y centrémonos en esos casos graves de víctimas de violencia de género, graves con maltrato físico. Y lo otro, tratémoslo de otra manera diferente. Porque no se puede englobar, porque además los medios entonces ya no se están repartiendo adecuadamente. Estamos dando los mismos medios económicos y materiales, y son importantes los medios económicos y materiales aquí, a una mujer realmente maltratada que a una simplemente insultada, que está muy mal insultar, por supuesto, etcétera, pero no lo tratemos igual. Es decir, claro, ¿qué habría que hacer? Tratar de forma mucho más grave a los maltratadores físicos, o a los maltratadores de verdad, en definitiva, tratarlos de forma mucho más grave, con penas mucho más altas, 5, 10 años de prisión, que ni siquiera se pueda redimir pena, que el cumplimiento de las penas, por ejemplo, delito de maltrato, cumplimiento íntegro y 10 años de prisión. Esa es una medida realmente severa. Luego, mayor protección a las mujeres maltratadas, pero a las maltratadas que realmente lo merezcan. Claro. Y no hagamos que se pueda abusar del sistema. ¿Cómo? Pues los temas leves que sean tratados de forma leve, porque de esa manera no se abusará y no se destinará la inmensidad de medios materiales que hoy en día se están destinando en juzgados, fiscalía, policía, etcétera, que es exagerado. Me parece muy interesante este matiz que haces. Y hay otra cuestión que a mí me gustaría abordar, no nos queda mucho tiempo, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta cuestión, porque seguro que sí. En mi opinión es muy importante también la diferencia que se produce en estos casos cuando hay hijos y cuando no, y de qué forma puede afectarles a ellos. Yo creo que esa parte, Pedro, si te parece, la vamos a dejar para la semana que viene, pero antes de terminar, hacer un breve apunte sobre la posibilidad de pedir una orden de alejamiento, que en estos casos suele producirse y además se suele dar por parte de los juzgados. ¿En qué casos está indicado el pedir esta orden de alejamiento? Pero si es que estamos otra vez en lo mismo, si es que lo dan en todos. Lo dan en todos, y eso, ¿no? Es absurdo. Claro. Es decir, vamos a ver, ha habido una discusión subida de tono en un matrimonio que además tiene hijos, como tú dices, y te dan orden de alejamiento por 2 años. Pero vamos a ver, es que no es de sentido común. Es que al que se le ocurre esa barbaridad no tiene sentido común. Al legislador que lo ha impuesto. No es culpa de los jueces. No es ninguna culpa de los jueces, porque a ellos les viene automáticamente impuesto por la ley. ¿Alguien ha pensado las consecuencias para los hijos? Claro, hijos menores de 5 o 8 años de edad que tienen que ser recogidos por una tercera persona, que su padre ha estado en la cárcel, le dicen que durante 2 años no se pueden comunicar ni por teléfono, ni por SMS, ni por email. ¿Han pensado en eso alguien? Es que a nadie se le ocurre, nadie lo piensa. Es que en este país se hacen las cosas con mucha precipitación y con demasiada ansia de ganar votos. Me encanta que seas tan crítico, porque además a veces nos da la sensación a los ciudadanos de que pues las diferentes circunstancias coyunturales que nos trae pues un poco la evolución de los años, ¿no? Por ejemplo, el tema del maltrato es un tema que hace unos años no hablábamos para nada de él y que de unos años a esta parte pues está de plena actualidad, desgraciadamente. Y nos da la sensación, te decía, de que a veces todas estas circunstancias pillan un poco desprevenida la ley y que es no tan ágil como nos gustaría a la hora de reaccionar, ¿no? de adaptarse a esas nuevas realidades sociales. Así es el peso de la ley, el peso. Insisto que los jueces lo están haciendo muy bien, están siendo flexibles, pero están encorsetados en un marco. Muchos jueces piden la reforma de la ley de violencia de género, no la derogación, no, jamás. Claro. La reforma, ajustarla a unas circunstancias más reales. Además tienen un trabajo bárbaro los jueces con esto. Constantemente terminan a las 7 o a las 8 de la tarde, habiendo empezado a las 9 de la mañana, porque quiero decir que no tiene sentido realmente, se ha exagerado, se ha sobrepasado y habría que reformar la ley radicalmente en muchos aspectos. Por ejemplo,
juzgado de violencia de género trata todas las cuestiones civiles. Esto es absurdo. Pero ¿cómo puede juzgar el juzgado de violencia de género sobre el divorcio, sobre la pensión alimenticia, incluso sobre la liquidación del régimen económico matrimonial, si no tiene ni conocimientos suficientes? Y además no es propio. Vamos a ver, todo lo que sea civil pasémoslo al juzgado civil y que lo decida el juzgado civil, y que el juzgado de violencia de género se centre en lo suyo, que es juzgado de violencia contra la mujer. En ese tema, de nuevo, estaríamos repartiendo los recursos más adecuadamente. En fin, Pedro, se nos quedan todavía muchísimos matices en el tintero en torno a este tema. No hemos hablado del porcentaje de denuncias falsas que, desgraciadamente, muy pocas. Pues también se producen, y aunque sean pocas, pero los casos en los que se producen, bueno, pues las consecuencias ya las hemos estado comentando aquí. Para la persona que tiene que pasar por un calabozo, como tú decías, hay gente que se lo toma más a la ligera, pero para otros pues es un trance pues que recuerdan toda su vida, ¿no? Diferencias entre maltrato físico, maltrato psicológico, algo que también a veces pues nos cuesta un poco discernir, y sobre todo cómo afecta a un divorcio y cómo afecta a los hijos que hay en común. Así que solo me queda decirte que te espero dentro de 2 semanas para que continuemos con este tema, que estoy segura de que les interesa mucho a nuestros telespectadores. Será un verdadero placer. Muchas gracias por la invitación. A ti, como siempre, Pedro. Gracias. Sí. Bien, pues ya lo saben, hemos comenzado a tratar un tema que, como les decíamos, pues se repite y que seguro les interesa, pero seguiremos dentro de 2 semanas de nuevo con Pedro Beltrán. Nos vamos a publicidad, no se marchen porque nos queda mucho programa por delante todavía. Hasta ahora.